Lo que estás viendo en tus pantallas no es ningún montaje, es Magnus Carlsen en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que ha sido desafiado por un jugador de 2060 puntos de Elo en directo, jaleado por su grupo de amigos. Te cuento dónde ha sido, cómo ha sido, cuándo ha sido y cómo ha sido la partida con un sorprendente resultado. No te lo pierdas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, muy encantado de estar con todos vosotros y hoy especialmente porque os traigo la crème de la crème, partida que he conseguido para vosotros entre un jugador de origen francés que se ha disputado de manera espontánea en la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. El jugador se trata de Damien Rivière, un jugador de 2061 puntos de Elo que ha desafiado a Magnus Carlsen. Como te decía, tenemos las imágenes reales del momento, de las reacciones que son absolutamente sorprendentes y que merecen la pena, y las vamos a ver aquí en el vídeo. La partida no tiene desperdicio. Alguien podría pensar que, bueno, hay mucha diferencia de Elo, campeón del mundo con 800 puntos de Elo más que Damien Rivière, pero ojo a cómo ha jugado el jugador de blancas. Magnus conduce las piezas negras y sin más preámbulos, amigos, arrancamos. E4, C5, defensa siciliana, y también Rivière propone este A3, sin complejos, preparando o presentando un posible gambito de flanco, aunque luego vamos a ver que, bueno, se ha echado para atrás. G6, y aquí lo habitual es que el blanco directamente juegue B4, entrando en un gambito que está ciertamente de moda jugar de esta manera, pero sí que es una forma de jugar bastante poco ortodoxa, una forma de jugar irregular. Pero bueno, aquí también cambia y opta por la jugada caballo C3, que también nos va a llevar a posiciones que conocemos. Bueno, la partida siguió alfil G7, alfil C4, el jugador de blancas pone una fuerte presión sobre el punto D5, el D5 de momento está perfectamente controlado, por lo tanto parece que de momento el control por el centro ha sido ganado por las blancas. Caballo C6, D3, E6, alfil A2, trata de anticiparse a la posible reacción de D5, aunque como digo, de momento esta reacción está controlada, aunque ojo, porque acabo de darme cuenta ahora en directo que puede haber este tema sobre el caballo de C3, ¿vale? De ahí que alfil A2 parezca una jugada sensata, alfil A2, alfil B3 podría ser otra alternativa. Bueno, alfil A2, caballo G7, Magnus sigue pensando en reaccionar con la jugada D5 y ojo porque aquí llega la jugada mágica del blanco que me ha encantado, se lo sabía el blanco, conocía este tipo de posiciones y realiza la jugada H4. Súper interesante esta reacción y ojo, como digo, a la reacción de Magnus. Tenemos el vídeo, vamos a verlo, lo tienes ahora mismo a la derecha en tu pantalla. Me ha encantado la reacción de Magnus, ha sido muy divertido, de verdad, yo he disfrutado mucho con esta partida y tenía que traerosla porque hay que traeros lo mejor al canal. No hay que subir por subir, hay que subir lo mejor. Y esto es lo que intentamos en The Food One Blog. Bueno, tras H4, Magnus tenía dos alternativas. Una alternativa es H5, que hubiera sido mejor opción, o H6, que fue lo que jugó Magnus. Cualquiera de las dos jugadas va destinada a anticiparse a la jugada H5. Esta ruptura puede ser peligrosa porque el blanco a lo que aspira es abrir la columna H. De ahí que tras H6, como jugó Magnus, tras H5 se pueda poner un fuerte en apariencia C rojo con la jugada G5. Pero aquí hay otra jugada que hay que saberse, que también se la sabía el blanco, que es la jugada F4, muy interesante. Y con esto el blanco poco a poco va a intentar hacerse con la iniciativa. De ahí que en esta posición hubiera sido mejor, en lugar de H6, jugar H5 y ahora F5 no tendría sentido. F4, perdón, no tendría sentido. Esta reacción estaría controlada
y llegar a una posición como esta, como digo, no tendría demasiado sentido porque además nos caería una reacción central. Este golpe en D5 ahora trasladaría la ventaja al negro. Bueno, Magnus, como digo, juega de manera poco precisa. Estábamos en un ambiente festivo, estábamos a un ritmo ultra rápido, nada que objetar. Muy bien el blanco, H5, G5, F4, G por F4, alfil por F4, D6, caballo F3, cada uno de los jugadores va avanzando en su desarrollo y Magnus opta por la jugada A6. Aquí, bueno, ya Magnus quizá podía haber considerado la opción de enrocar, pero da mucho miedo, ¿no? Nos puede caer G4, G5, así que Magnus prefiere empezar a preparar un enroque en el flanco de dama. Juega A6, enroque, dama C7, dama D2, alfil D7, como digo, preparando el enroque largo, torre a E1 y enroque largo. Y nos encontramos en una posición tremendamente aguda. El blanco se la está jugando, se acaba de enrocar en el flanco de rey, donde el negro dispone de una columna abierta. Y además estamos hablando de Magnus Carlsen, o sea, no estás estableciendo esta estrategia contra cualquiera. Pero también hay que decir que Magnus tiene que tener cuidado. El alfil de F4 es muy molesto, está apuntando directamente al punto D6, la dama está clavada y el golpe B4 se viene y vamos a romper el enroque, sobre todo el punto vulnerable C5. De hecho, ya en este momento, el blanco creo que debía haber empezado a pensar en esta estrategia, haber realizado la jugada torre B1 con la idea, ya digo, de progresar, de buscar algo parecido a lo que tiene el negro en el flanco de rey. Realiza la jugada caballo D1, que tampoco está mal, y Magnus sigue con E5, una jugada que tiene sentido para pues, evitar que este alfil tenga tanta presencia. Sigue alfil G3, F5, alfil H4, torre D, F8, cada uno va llevando los efectivos al bando a su flanco fuerte, caballo E3, F4, caballo D5, caballo por D5, no podemos mantener ese caballo en D5, alfil por D5, de momento ya digo, la partida está muy equilibrada y es muy vibrante, con opciones para los dos jugadores. Sigue alfil F6 y finalmente cae este B4. Tras B4, Magnus opta por la jugada caballo E7, alfil B3, no quiere el blanco permitir la captura de su alfil, bueno, parece que con buen criterio inicialmente, rey B8, C3, jugada que esta sí que no me gusta porque no tiene sentido en esta posición reforzar el punto B4 porque necesitamos jugar rápidamente, habría que pensar ya en reacciones tipo B por C5 y tras D por C5 pues alfil por C6, torre por F6 y ahora que estos puntos han quedado sin protección pues la jugada dama C3 sería lo más interesante. De ahí que C3 no sea una buena jugada, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Alfil G4, el blanco tiene miedo porque le van a capturar el caballo y luego el alfil quedará colgando, pero en realidad este miedo no, digamos que no era necesario capturar todavía este alfil, porque en el caso de que nos capturen podemos intercalar la jugada alfil por F6. Aún así, bueno, el blanco se desprende de su alfil, de su buen alfil, alfil por F6, de su buen alfil por el malo del negro. Torre por F6, D4, C por D4, C por D4. Podemos decir que ahora sí que Magnus está bastante mejor y ya empieza a capturar material. Pero tranquilo porque ojo a lo que pasa jugadas después. Alfil por H5, D por E5, D por E5, torre C1, dama B6, jaque, torre C5 y aquí llega el error de Magnus. Esta jugada sí que es un error importante. En esta posición, yo estoy seguro que Magnus en otro contexto, con un poquito más de tiempo, era muy sencillo encontrar la estrategia de capturar el caballo, sencillamente, torre por F3 y dejar todo preparado para que ahora el caballo se desplace
a C6 y finalmente se instale en D4, y desde aquí el caballo sería una pieza muy poderosa, mucho más que el alfil de casillas blancas. A cambio, bueno, o por contra, mejor dicho, Magnus intercala la jugada torre de 8, pero ahora la dama se desplaza a C3 y desde C3 estamos apuntando con 1, 2 y 3 piezas a un peón crítico de la posición de Magnus, el peón D5. Si este peón cae, el blanco se va a quedar con un peón de E4 pasado y ya la cosa no es tan fácil. Ahora podríamos decir que la partida está prácticamente igualada. Alfil por F3, dama por E5, rey A7, torre por F3, caballo G6, dama C7, propuesta de cambio de damas. También creo que con buen criterio, con la idea de que en el momento que se produzca el cambio de damas, podremos venir a pinchar sobre el punto B7, perdón, con la jugada alfil E5. De momento no podemos jugar así con blancas, tenemos que llevar la torre H3 y todo igualado, ¿eh? Partida completamente igualada. Y vais a ver lo que ha sucedido jugadas después. El jugador de blancas realiza la jugada alfil D5 y Magnus se defiende con esta jugada, con la jugada rey B8, que es un error. Podemos decir que Magnus tiene la partida prácticamente perdida en este momento. Tras torre por B7, así siguió la partida, rey C8, Magnus está en la cuerda floja. Y ahora el blanco realiza la jugada torre H7. Claro, por un lado existe la amenaza táctica, o parece que existe la amenaza táctica de la captura del alfil, y si cae el alfil, cae la torre. Pero es que el blanco no se da cuenta de que si realiza la jugada torre 7 atacando el caballo va a tener que venir a G6 o a C6, y esto nos va a llevar, esta posición nos va a llevar a entrar en esta variante, una variante en la cual vamos a liquidar las torres y vamos a entrar en un final que está completamente ganado para el blanco. De momento tiene material de más, el peón tarde o temprano de H6 va a caer y tenemos un poderosísimo alfil que además puede instalarse en la casilla de 5 contra un muy mal caballo. Final, ya digo, completamente perdido para Magnus, ¿eh? Pero el blanco juega torre H7, es verdad que es una jugada también bastante natural, pero que no tiene completamente en cuenta lo que está sucediendo en la partida. Y ahora Magnus ya pone en marcha toda su artillería, torre G6, de nuevo torre 7 sería la jugada, dando la ventaja al blanco. Pero ya juega mal, realiza la jugada G3 y ya le vienen con todo. Torre F8 está amenazando avanzar el peón, torre A7, torre a F6 y torre H5, y ahora las cosas sí que se ponen muy cuesta arriba porque cae la jugada F2 y la defensa ya sí que es muy difícil. Prácticamente hay jugadas únicas para defenderse, muy difíciles de encontrar. Torre por G3, torre H1, evitando el mate. Jugada también muy natural. Las máquinas nos dan alternativas difíciles de ver para un jugador de este nivel y con tan poco tiempo, que es, bueno, jaque, rey C7, pues torre A8, y si el rey viene aquí tenemos este mate, por lo cual tendríamos una posición de tablas. Pero torre H1, caballo G4, el rey se viene a E2, le pegan este jaque, el rey se viene a D2, corona y la partida se acaba. Pero ya digo, Magnus con el agua al cuello. Partida muy vibrante, partida muy interesante, con muchos aciertos, con también errores por ambas partes, pero que, ya digo, he disfrutado mucho comentándola, compartiéndola con vosotros, y como siempre os digo, si os unís al canal, si os suscribís, pues estaréis al tanto de todas las novedades que vaya encontrando y, bueno, pues estando pues al día de la actualidad del ajedrez y también de las clases que vamos subiendo aquí en The Tut One Blog. Gracias por vuestra asistencia y os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto. ¡Chao!